El título de la presentación es el espacio de trabajo digital y la experiencia del usuario. Pero para nosotros creemos que partimos de una pequeña limitación semántica y no nos gusta hablar ni de usuarios ni de empleados, nos gusta hablar de personas. Por ello, dejadme que pasemos aquí, aquí estamos. Creemos que la experiencia de las personas a la hora de acometer lo que necesita para trabajar en su entorno profesional es más adecuado. Entonces, yo hablaré constantemente y lo comprobaréis dentro de la presentación de personas, de la experiencia de las personas en un espacio de trabajo digital. Para ello tenemos una serie de creencias que posiblemente ahora parece todavía más patente con todo lo que hemos pasado este último año y medio. Realmente hemos experimentado una transición. Los cambios nos permiten no solo circunscribir nuestra actividad profesional a un lugar ni a un tiempo determinado. Y creemos que esa ventaja competitiva reside en aquellas organizaciones que consiguen que sus equipos hagan mejor el trabajo, dónde, cuándo y como sea necesario. Y ese es un poco el leitmotiv que tiene Citris ahora mismo. Y lo veréis alrededor de la presentación que queremos hacer hoy, ¿no? El dónde, el cuándo y el cómo sea necesario. Nuestra aspiración como usuarios es tener las menores restricciones posibles a la hora de desarrollar nuestra actividad profesional. Nuestras herramientas son los datos y las aplicaciones que nos ayudan a manejarlos, generarlos y, desde luego, compartirlos con el resto. Y en la actualidad eso nos da un universo con multitud de opciones y situaciones diversas. Normalmente decimos que en Citris ofrecemos la mejor experiencia en cualquier espacio de trabajo. Un acceso lo más sencillo posible a todas mis herramientas y datos sin que haya muchos procesos complicados, lo veréis en breve, hoy muchos procesos de identificación tediosos o que el uso sea más o menos complejo. La idea es que no sea complejo. Único punto donde tenga todo lo que necesito para trabajar. Permitir que haga mi actividad profesional y, sobre todo, un aumento en mi productividad. Lo iremos viendo conforme avancemos en la presentación. Para eso me gustaría poner un poquito de contexto a la situación y hablar una serie de cifras que en Citris hablamos a nivel mundial y que nos dé un poco la visión de lo que hemos pasado sobre todo estos últimos 15 meses. Datos que arrojan la actividad profesional de las personas y las compañías. Tengo unos que están aquí en las slides y otros que os daré también como nuevos y que no están actualizados. El primero es que, bueno, lo que se ha dado cuenta con el trabajo en remoto en esta época ha sido que el 70% de las personas es más productiva. El 72% además trabaja las mismas o más horas estando en modo remoto, que 3 de cada 4 empresas el teletrabajo ha llegado para quedarse y que el 70% del TI incrementan la preocupación por la seguridad cuando están en la parte de acceso remoto. Lo veremos constantemente en la presentación también. Desde el punto de vista de volver a la oficina, el 64% del personal prefiere no volver a la oficina porque ha encontrado que se puede trabajar desde casa de una forma perfectamente productiva. Más del 50% de las empresas están redimensionando sus oficinas por este tipo de temas y además más del 40% de estas empresas incluso están cambiando horarios de trabajo para amoldar y, sobre todo, hacer que convivan la parte profesional con la parte personal. Si hablamos de la adaptación a ese espacio de trabajos, 2 de cada 3 responsables de TI impulsan además el movimiento al cloud. Luego veremos un poquito más en detalle esto y todas las bondades que da. 62% reducen la infraestructura on-prem y el 42% además están acelerando esta adopción a la parte digital del espacio de trabajo. Si queremos añadir tres cosas más que hemos detectado en todos estos meses, el 70% de los líderes de IT, y eso es algo que seguro que se han hablado en un montón de presentaciones estos días, están preocupados por la seguridad de la información como resultado de que los empleados trabajen desde casa. Esto Citris, que es igual a seguridad para nosotros, controla acceso, herramientas de trabajos y datos.
Y el 54% incluso dice que ha habido un aumento de empleados que se instalan dentro de sus dispositivos que se llevan a casa software no autorizado, utilizan el dispositivo para otras cosas que no son temas de trabajo. Ha sido muy típico el que, pues, que se descarguen películas para que los niños vean o se lean noticias en portales dudosos en Internet. Con lo cual también hay que emplear un tema de seguridad que Citris abarca para el acceso, las herramientas de trabajo y los datos. Y además, las VPNs tradicionales que tanto se han utilizado y que ha sido un recurso muy importante en la pandemia y además en la primera década de este siglo, ¿de acuerdo? Se ha detectado que son inseguras y que hemos subido un nivel a lo que ha sido las VPNs tradicionales. ¿A qué aspiramos como usuarios en esta evolución del mundo digital? Pues uno, hemos comentado que el teletrabajo ha venido para quedarse, definitivamente. En estos meses no hemos teletrabajado, hemos sido realmente héroes. No solamente nos hemos dedicado a trabajar, sino los que tenían niños a cuidar a los niños, la casa, etcétera, etcétera. Con lo cual, el teletrabajo que se ha vivido estos últimos meses no es el teletrabajo real que ha llegado para quedarse. Y bueno, las empresas al correr, pues han tenido ciertos fallos de seguridad, un acceso pobre, una infraestructura no preparada que ha tenido que preparar de forma rápida. Ha habido varias fases en este momento de pandemia. Hubo una crisis justo al principio donde había que mandar a todos a trabajar fuera como fuera. Luego hubo una extensión del teletrabajo donde se empezó a ajustar lo que había o lo que se había hecho rápidamente y al final se ha creado una nueva normalidad en el teletrabajo donde ya las compañías lo que están pensando es cómo dejar esto perpetuo dentro de sus compañías. Hay mucho que recorrer todavía, porque el teletrabajo no solamente es el dispositivo, el acceso o el data center, también es el puesto físico que tengamos en casa, la mesa, la silla, la luz ambiental, todo lo que necesita la persona para realizar el desempeño de su trabajo de la mejor forma posible. ¿Vale? Lo antiguo pasa a ser lo nuevo. Yo recuerdo en los años 90 que decíamos, pues no dejes tu moto en la acera porque alguien te la puede robar. Hoy en día, en el 2020, hay negocios que dicen, deja tu moto en cualquier acera que alguien pagará por usarla en un momento determinado. Netflix acabó de matar a Blockbuster. Amazon ha puesto en jaque a los retailers. Apple o Spotify han cambiado la industria de la música. La ruptura y el cambio son completamente inevitables. Las empresas y los usuarios, las personas, necesitamos la capacidad de adaptarnos. Debemos estar preparados. Esperar a hacer frente eh, a cualquier base de nuestra actividad. Nos vamos a encontrar que tenemos que hacer frente a disrupciones críticas en el negocio, las típicas. Sistemas, actualizaciones, inclemencias meteorológicas, cortes de energías, un montón de disrupciones que además son esenciales. Tenemos que estar atentos a la innovación y el crecimiento, hacia dónde va el cloud, instalaciones nuevas y reubicadas, adquisiciones y uniones entre empresas, etcétera, etcétera. Y luego hay una parte más coyuntural, pero que hoy en día es tremendamente importante, que es la estrategia de workplace, de workforce y el talento. ¿Qué herramientas de colaboración tenemos? El Bring Your Own Device y la gente trayendo sus dispositivos para trabajar, adquisición de talento, el trabajo remoto que hablábamos antes, qué espacios nuevos de oficina tenemos, reinventando completamente nuestra oficina, nuevos modelos de contratación. Pues todo esto tenemos que hacer frente dentro del espacio de trabajo. ¿Qué nos vamos a encontrar en el camino? Pues si hay tantas razones para crear un lugar de espacio adaptable, ¿qué es lo que se interpone? Básicamente, y en términos simples, la complejidad que existe hoy en día. Pasamos de tener un ecosistema muy distinto y diverso. Nuestro espacio de trabajo ya no se limita solo a una herramienta y a un puesto físico determinado donde podemos tener nuestras herramientas y nuestros datos, y la gente colabora con nosotros. Fijaros que nos encontramos, que tenemos que colaborar con gente, tenemos múltiples dispositivos y sobre todo, y en la pandemia ha quedado todavía mucho más reflejado, en cualquier tipo de localización.
Y por otro lado, tenemos que entrar al data center o a lo que tengamos en el cloud. Tenemos las oficinas remotas, toda la parte de software as a service o web y todo lo que tengamos en cualquier extremo que podamos necesitar en un momento determinado dentro de mi puesto de trabajo. Para eso tenemos dos puntos. Uno desde el punto de vista de los dispositivos, la gente y la localización, que es cómo se hace el trabajo. Y el segundo, donde tenemos los recursos e infraestructuras para poder trabajar. ¿Qué activos necesitamos proteger? Y aquí es donde entra Citris a empezar a trabajar, buscando un sin fricción al cambio del puesto tradicional y teniendo una elección plena a todo lo que necesitamos para trabajar en un momento determinado, dentro de un esquema de seguridad global. Me gustaría que entráramos un poquito en la parte de sin fricción al cambio. Y aquí es donde os quiero enseñar un poquito todas las novedades que tenemos desde Citris ahora mismo. Inicialmente lo que queremos tener es un único punto de acceso a todas las aplicaciones y a todos los datos, como podéis ver a la izquierda, con un simple navegador. Y lo que hablamos del Workspace App es el que entrega todo lo que necesito para trabajar hoy en día de forma segura. Ahí veis básicamente toda la conectividad de forma segura. Cualquier aplicación SaaS, como software como servicio, desde un Office 365, Concur, Salesforce, Workday, cualquiera de ellos. Todo lo que tengo de acceso local, vía web, la intranet, herramienta de recursos humanos, cualquier tipo de herramienta que tenga vía web interna, SharePoint, etcétera, etcétera, todo tenerlo acceso desde un único punto de forma segura, que no interactúe con nada que tenga el dispositivo propio. Lo que Citris ha trabajado toda la vida, la parte de virtualización de aplicaciones y escritorios. Tener estas aplicaciones corriendo en mi data center o escritorios y poder estar utilizándolo desde cualquier dispositivo en cualquier momento. Gestión de dispositivos móviles, aplicaciones locales que necesitamos que se instalen en el dispositivo automáticamente y que queden completamente securizadas y aisladas dentro del dispositivo. También lo hacemos desde un único punto. Y el acceso a los datos que comentaba antes. Desde las carpetas más típicas, como son las carpetas Mis documentos que hemos trabajado toda la vida, carpetas compartidas, hasta cualquier tipo de repositorio cloud donde yo pueda tener información dentro de mi compañía. Pero para que veáis un poco más cómo hacemos esto internamente, voy a entrar un poquito más en detalle de cómo sería el acceso. Queremos una experiencia unificada, que sea la misma siempre, un acceso a todas mis herramientas sin idea de procesos complicados de conexión o identificación. Simplemente un usuario y una contraseña que tengo yo habitualmente y un segundo factor de autenticación tan necesario en estos tiempos para poder acceder desde un navegador simplemente a lo que necesito para trabajar. ¿Qué es lo que ve el usuario? El usuario aquí ya ve un portal donde tiene todas las herramientas para trabajar. Uno, con Single Sign-On, cualquier herramienta en la que yo haga clic, en este caso las aplicaciones, que pueden ser virtuales, SaaS o web, acceso directo sin tener que volver a meter ningún tipo de autenticación. Tres, cualquier escritorio que sea en mi data center, en el cloud, desktop como servicio, lo que yo quiera, puedo tenerlo directamente en la parte de escritorios. Y el cuarto, lo que hablábamos antes, cualquier tipo de fichero que esté en el data center o fichero que esté en el cloud, de un repositorio de carpetas Mis documentos o carpetas compartidas o en cualquier herramienta cloud, OneDrive, un Google Drive o cualquiera de los que tenemos en el mercado hoy en día. Por otro lado, buscamos un puesto de trabajo que sea inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Que me ayude y me automatice mi trabajo diario en la medida de lo posible. Para ello, tener algún tipo de asistente o buscador, no solo que me busque el dato, que lo hemos visto tantas veces, que me busque también cómo hacer las cosas, qué aplicación tengo que llegar para pedir vacaciones,
qué aplicación tengo que llegar para solicitar que me arreglen el PC. Todo esto simplemente de una forma intuitiva, por voz o escrito, podemos hacerlo para que podamos empezar a trabajar. La segunda parte, tener un lugar donde la actividad que pase en mi compañía aparezca de una forma de actividad sencilla. Todo esto que nos llegaba por mail y que ha llegado a saturarnos, ¿por qué no filtrarlo y hacer que yo como usuario pueda tener estas actividades donde yo pueda hacer de forma sencilla saber lo que tengo que hacer hoy o las ciertas actividades repetitivas que tengo yo durante el día? 3, las acciones comunes que yo tengo que hacer: pedir unas vacaciones, crear un evento, solicitar un fallo, un problema o un nuevo PC. Lo que yo necesite, tenerlo aquí directamente y el sistema por mí, haciendo un clic, accederá a la aplicación correspondiente y hará por mí ese trabajo que yo tendría previamente que entrar dentro de esa aplicación, encontrar el menú y empezar a trabajar en un momento determinado. Las recientes aplicaciones que hemos hablado antes, o ficheros o desktop, tenerlos también en mi entorno para simplemente con un simple clic entrar dentro y poder trabajar de una forma rápida y sobre todo productiva, sin tener que esperar. Y lo más reciente que tenemos es lo que llamamos las microaplicaciones, que a mí me gusta también llamarlas como atajos. La capacidad que yo tengo en estas actividades que habéis visto previamente, de yo tener un nuevo gasto que tengo que aprobarle a una persona y no tengo que estar entrando dentro de la aplicación correspondiente para aprobar el gasto. Simplemente yo dándole a aceptar, el sistema por mí entra dentro de la aplicación y lo hace. Cualquier actividad, evento repetitivo que yo pueda hacer todos los días, puedo convertirlo en micro app y directamente hacerlo desde esta pantalla sin tener que estar entrando en cada una de las aplicaciones con el tiempo que tardo en el cambio de contexto, de pasar de una aplicación a otra en un momento determinado. Esto es lo último que está haciendo Citrix hoy en día. Todo esto, como hablamos siempre, en cualquier tipo de dispositivo. En este caso, podríamos tener aquí la pantalla que yo tengo en la oficina directamente en mi mesa, que puede ser un PC convertido en Thin Client o un simple Thin Client. En el PC que yo tengo en mi casa, que puede ser cualquier tipo de PC, en este caso, en vez de ser un PC basado en Windows, basado en Mac, exactamente igual, puedo entrar a todos mis aplicativos y a todos mis datos y poder estar trabajando. Puede ser en el portátil que me dan corporativo, en donde tengo todo lo que necesito trabajar sin tener que estar maquetándolos continuamente. Simplemente con un acceso vía web poder empezar a trabajar sin ningún tipo de problema. En dispositivos móviles, aquí aparecen teléfonos móviles, pero podría ser también cualquier tipo de tablet. Exactamente igual, la misma experiencia con los mismos menús. ¿De acuerdo? Estamos sin movimiento y podemos estar trabajando desde el dispositivo, con lo cual podemos aprovechar a hacer cosas que antes teníamos que estar en nuestra mesa para realizar. Aumento de productividad, capacidad de poder hacer cosas en momentos donde antes tenía que estar desplazándome. Esa es la idea de Citrix. Esa coherencia es absolutamente fundamental para esta nueva y adaptativa forma de trabajar. La experiencia debe ser completamente fluida. Por supuesto, lo que hablábamos antes, temas de seguridad. Tenemos una aproximación donde no confiamos en nada ni en nadie. Basándonos en que yo no debo ser un experto de seguridad y que voy a cumplir con las normas de funcionamiento marcadas por la empresa, tengo que tener la tranquilidad de poder trabajar en un entorno seguro en el que el propio sistema sea el que me proteja. Esto es análogo a los sistemas de seguridad de los coches. No sabemos cómo funcionan, pero sabemos que están y nos protegen y nosotros solo debemos conducir. La idea es exactamente la misma. Proteger a la hora de la identificación del usuario. No solamente quién es, ¿de acuerdo? Sino lo que hablábamos antes de capacidades de segundo factor de autenticación. Segundo, monitorizar constantemente quién es la persona, desde qué dispositivo, qué tiene dentro del dispositivo que se conecta, tiene antivirus o no, está con la última versión de las aplicaciones o no, en qué momento, tanto como localización, como en qué momento se está conectando, qué aplicaciones y datos va a consumir y sobre todo el tipo de red y la capacidad de red en la que va a trabajar, constantemente monitorizado dentro de un esquema
como este. Un sistema de evaluación de riesgos, donde dependiendo de lo que haga el usuario, vayamos viendo en tiempo real desde nuestro data center si lo que está haciendo es algo normal o puede traer algún problema, que puede ser un problema de seguridad, puede ser un problema de rendimiento. Todo esto controlado constantemente. Todo centralizado, gestionado y además toda la información no tiene por qué salir de nuestro data center, con lo cual hace que todo lo que esté trabajando nuestro usuario esté completamente securizado. Y podemos aplicar políticas, los que os comentaba antes, ¿de acuerdo? La posibilidad de tener aplicaciones donde permita o no que copie o pegue, permita o no que imprima información, que haga filtros, poder poner marcas de agua en lo que está viendo por si le hace una foto y detectamos que se ha hecho, saber quién, cómo y cuándo se ha hecho en un momento determinado y poder ir a por estas personas que están intentando sacar información de dentro de mi compañía. Podemos llegar a un nivel más y dependiendo del dispositivo, si es un Bring Your Own Device, poder aplicar unas políticas u otras frente a entrar desde un PC corporativo o un portátil corporativo. Eso también lo estamos haciendo dentro de esta aproximación en donde confiamos cero en nada. Hay que ir controlando paso por paso todo lo que se va conectando. Dentro de Citrix, además, hemos creado una estructura de aproximación a toda la parte de acceso, con lo que se ha denominado en el mercado la parte de SASE, donde tenemos los usuarios, dispositivos y localizaciones por un lado, y por otro lado tenemos lo que tenemos que consumir, las aplicaciones, los escritorios, etcétera, etcétera. Y hemos creado tres niveles. Una parte que le llamamos SIA o Secure Internet Access, donde controlamos el acceso seguro de todo lo que realmente nos importa, donde tenemos gateways de acceso seguro, tenemos firewalls, hacemos el tema también del control de a qué y cómo con un broker se accede a cada cosa, la protección de malware, DLP y la parte de sandbox, que al final es coger esas aplicaciones e impedir que lo que ya esté montado en el dispositivo pueda hablar con esas aplicaciones que a mí en el data center tanto me importa. Tenemos también la parte de Secure Workplace Access que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Con el acceso en donde no tenemos confianza en nada de todo lo que reside entre el usuario y el data center, ¿de acuerdo? Y la posibilidad de aislar el que la gente pueda acceder a Internet de una forma segura, con lo que hablamos del Remote Browser Isolation, que es básicamente aislar la navegación de la gente con respecto a todo lo que tenga en el espacio de trabajo. Y por último, también tenemos nuestra parte de SD-WAN dentro de esta pila de aproximación a SASE, donde controlamos que las aplicaciones con las que trabaja el cliente siempre estén trabajando de la forma, digamos, más productiva posible. Podemos tener accesos directos a ciertos proveedores cloud para no crear cuellos de botella a la hora de acceder a los datos o a la información de esas aplicaciones SaaS, de esos aplicativos cloud que tenemos ahora mismo en el sistema y la optimización WAN que tanto Citrix ha trabajado sobre ella para hacer que la experiencia de usuario se conecte desde donde se conecte un usuario sea siempre la misma. No es lo mismo conectarme dentro de la LAN, dentro de la WAN, desde una DSL o una fibra desde casa, o de un enlace 3G, 4G o un enlace satelital. Somos capaces desde Citrix de dar conectividad al usuario desde cualquier sitio, independientemente de la buena o mala comunicación que tenga nuestro usuario. Y por último, Citrix continuará impulsando la innovación, sea de forma orgánica o adquiriendo compañías para seguir dando la mejor experiencia del usuario. Independientemente del dispositivo en el que se conecte, independientemente de la ubicación del trabajo, independientemente de la aplicación que se utilice. Y al tiempo, brindar a las empresas y sobre todo la parte de TI la total disponibilidad de elección total de lo que necesita. ¿Dónde están o dónde residen las cargas de trabajo? En data center, en cloud, en oficinas, etcétera, etcétera. ¿Qué proveedor de nube utilice? Y con la seguridad integral de proteger los datos y las aplicaciones. Esto, en resumen, es Citrix, con total nivel de seguridad. Y con esto he terminado mi pequeña charla que quería dar hoy en el stand de Citrix, dentro de este gran evento que están haciendo nuestros amigos y gran partner Grupo Euskaltel.
Y voy a pasar a Alberto Díaz la palabra por si hay preguntas o cualquier otro tipo de tema que podamos conversar. Muchas gracias. Alberto, por favor, adelante. Sí, muchas gracias, Carlos. Bueno, con Citris ponemos punto y final a la Semana de las TIC que organizamos nuevamente desde Grupo Euskaltel en nuestro edificio virtual. Esperemos que os hayan gustado y que os hayan aportado. Y también esperamos que sea la última que realicemos de forma virtual o por lo menos de forma totalmente virtual y que en el próximo evento ya podamos estar de forma presencial y todos juntos y compartiendo tecnología y soluciones, ¿no? Que es un poco lo que nos gusta. Dar las gracias a Citris por formar parte de nuestras alianzas estratégicas desde hace ya muchos años, junto con Ozona como integrador. Yo creo que se han hecho grandes proyectos y gracias por compartir con todos nosotros desde su stand pues estos retos del trabajo del futuro, ¿no? Que como hemos visto pues ya es un puesto de trabajo sin espacio físico, sin dispositivo asociado y que realmente pues vamos a poder trabajar desde cualquier dispositivo, en cualquier ubicación, pues según sea conveniente en cada momento, ¿no? Y para ello, pues nuevamente la convergencia de soluciones, ¿no? Que nos aportan los grandes players a nivel mundial como Citris, dispositivos, las comunicaciones y integradores cercanos, pues van a ser la clave para que las empresas dispongan de la mejor solución, ¿no? Con la mejor experiencia y con las mejores garantías y condiciones, ¿no? Nada, simplemente si queréis hacer alguna pregunta, adelante, habilitar el micrófono y preguntar, o si no, pues a través del chat. Y si no, yo tengo alguna, mientras a lo mejor se animan, pues bueno, voy a lanzarte una, ¿vale, Carlos? Muy bien. Porque sobre todo lo que estoy viendo es un gran avance, ¿no? Desde que empezamos a dar soluciones de virtualización de escritorios, publicación de aplicaciones en web, bueno, distintas capacidades que siempre hemos ido de la mano de Citris, pues las mejoras han sido muy importantes, ¿no? Y yo creo que las capacidades que has mostrado hoy pues son increíbles. Entonces, de cara a que las empresas que seguro que han hecho un esfuerzo tremendo, pues por todo este distanciamiento social y la pandemia, pues qué errores pues han ido cometiendo o qué, cuáles son las mejoras que tienen que ir acometiendo de cara al futuro, ¿no? Pues a lo mejor ahora hay muchas empresas que están preguntando, bueno, ¿qué están haciendo otras empresas para mejorar? ¿Qué errores se cometen y qué no deberíamos cometer? ¿No? Un poco sintetizar en muy breve pues, los siguientes pasos, ¿no? Para evitar Mm. errores y para ujú, Bueno, la verdad es que a todos, y nadie, y si alguien dice que no es así, no es verdad, a todos en este momento de pandemia, pues nos han mostrado las actuales carencias, ¿no? Por el tema de que hemos tenido que ir todos a trabajar de un modo o de otro de forma remota, casi todos a casa, pero vamos, de forma remota, sin flexibilidad, con dificultad de acceso seguro, con problemas de contingencias que hacer con PCs. ¿De acuerdo? Yo he conocido clientes que han tenido que meter los PCs que tenían sobremesa en los maleteros de los usuarios y esos han tenido que llevar a casa. Pues todos estos fallos, lógicamente, ahora mismo se han visto y lo que la gente está haciendo es centrar el tiro de qué es lo que quiere hacer, hacia dónde quiere ir y cómo dejar todo esto para quedarse, ¿no? Hemos querido correr y las prisas no son buenas y ahora mismo es cuando la gente se ha parado y dice, pues vamos a pensar qué es lo que hay que hacer. Nos encontramos además que a la hora de abordar todo esto del teletrabajo no solamente es una cuestión de empresas, sino también de las personas, ¿no? De lo que llamaríamos los trabajadores, pues de las personas también tenemos que estar atentos a cambiar. Entonces, lo que se están creando son procesos y procedimientos nuevos para poder teletrabajar, ¿de acuerdo? Lo primero que se está haciendo, y me parece muy importante, y muchas compañías lo están haciendo porque la tecnología existe, son nuevas formas de medir, de empezar a medir la productividad. No es lo mismo el tener a la gente cercana y cuando sale de tu despacho ver que en la oficina están todos y poder estar controlando de forma visual lo que se está haciendo, ¿de acuerdo? A crear nuevas formas de productividad donde la gente está en casa y tenemos que ver si el trabajo está saliendo adelante y en la calidad correspondiente. Con lo cual, las empresas están trabajando muchísimo en nuevas formas de medir la productividad y los trabajadores están encontrando que tienen que reportar de cierta medida este nuevo cambio en la medida de la productividad.
Nuevas formas, lógicamente, de incentivar. Esto ya no es lo mismo cuando estábamos en nuestra propia oficina a cuando estamos trabajando desde casa. Nuevas formas de gestionar y liderar a las personas. Las compañías están cambiando eso. Y nuevas formas de comunicarnos. Todos estamos diciendo que estamos un poquito hartos del tema de los mítines de forma remota, pero es cierto que esto también ha llegado para quedarse. Desde luego, yo no espero cuando volvamos tener la actividad que yo tenía antes de viajes, porque muchos de mis clientes ya me están diciendo que en algunas reuniones se pueden cambiar por este tipo de opciones que antes no veíamos. Desde el punto de vista de trabajadores, ya creen que el teletrabajo se puede hacer en el confinamiento, porque muchas veces antes, cuando teletrabajaban, tenían muchos problemas porque las compañías no habían dedicado todos los recursos necesarios para poder teletrabajar. Se han dado cuenta que se está teletrabajando sin ningún tipo de problema y son más conscientes, tienen que ser más conscientes de que ellos también trabajan, digamos, tienen que estar involucrados también en el plan de seguridad de las organizaciones, donde no solamente es la organización la que me dice a mí si yo estoy en un entorno seguro, sino que el trabajador tiene que dar un paso adelante, el empleado, la persona, y participar en el plan de seguridad de las organizaciones. Muy bien, bueno, muy interesante. Ahí abriste una de las cosas que más nos están llegando, ¿no? Muchas veces que es decir, oye, esto se puede controlar, se puede medir, hay herramientas, se pueden utilizar de forma legal. Ahí el teletrabajo, digamos que, pues, bueno, entra cierta desconfianza en las organizaciones, ¿no? Y muchos directivos preguntan, oye, ¿se está trabajando igual? ¿Es productivo? ¿Se puede medir? Bueno, nos preguntan qué herramientas pues, hay dentro de lo que sea una normativa y una legalidad, ¿no? Ujú. A ver, la legalidad siempre ha existido ahí y siempre se ha podido medir dentro de los sistemas qué es lo que hace una persona y qué es lo que hace en otra. Es verdad que antiguamente o antes de lo que ha sucedido, también se hacía en modo más visual, más de qué se está haciendo, cómo se está haciendo. Todos estos sistemas, incluido Citrix, tienen la capacidad de medir ciertos factores en la medida de lo posible. Desde Citrix tienes la capacidad de medir el acceso y la capacidad de trabajo basado en el tema de aplicaciones, escritorios y acceso, pero luego tienes otras herramientas que también entran directamente sobre los aplicativos específicos, donde ahí ya no entra Citrix y también se puede medir. Legalmente hoy se puede, pero también se hacía antes. O sea, ¿cuántas veces hemos oído cómo se mide y se ve y se hace porque la propiedad del correo electrónico es de la compañía y no de la persona que lo utiliza? Con lo cual, la legalidad siempre ha existido y se pueden medir un montón de cosas. Lo que hay que ir viendo es qué es lo que se quiere medir. Desde Citrix damos muchas herramientas para medir dónde nosotros entramos, acceso, utilización, dispositivo, localización, pero luego hay otros aplicativos que miden también dentro de las aplicaciones qué es lo que se hace. Nosotros hemos tenido mucho contacto con call centers y las propias aplicaciones internas de los call contact centers tienen muchas herramientas también para medir, independientemente de lo que puedan medir en la capacidad. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. Si no, te lanzo una para acabar. Es decir, ¿cuál es el papel de un cloud cercano, como tenemos nosotros en nuestros territorios, ¿no? Con bajas latencias, lo que llamamos el Data Center Edge o el Cloud Edge, pues para dar y acompañar estas soluciones de escritorio? Mira, nosotros tenemos una especie de decálogo, para el tema de qué papel juega la nube y además vosotros, que sois un claro exponente de todo esto, para las compañías. Lo primero que hay que pensar además que es que nuestro país es un país de pyme, ¿de acuerdo? O sea, hay compañías muy grandes que hacen grandes cosas, pero si hablamos por número de empresas, la pequeña y mediana empresa es fundamental. Y yo creo que la nube ahí además tiene una salida tremendamente importante. Pero yo voy a hablar un poquito de este decálogo, contar algunas de ellas, los que me parecen más importantes. La primera, que además está muy de moda y lo comentábamos antes, en los 70% de los directivos que se dedican a tecnología, es la seguridad. Una compañía normal jamás podrá hacer la inversión, las tan altas inversiones que estáis haciendo, ¿de acuerdo? Los proveedores de nube. Y poder yo meterme como compañía un poco más pequeña en estos niveles de seguridad es tremendamente importante. La segunda parte es la alta disponibilidad. O sea, yo no puedo montar sistemas de alta disponibilidad en mi data center comparables con un sistema de cloud. Con lo cual, esa parte de seguridad alta disponibilidad es tremendamente importante. Capacidad y rapidez del despliegue. O sea, yo montar cualquier tipo de solución
en donde tengo que tener que comprar servidores, meterlos en mi data center, me los instalen y demás, eso genera un tiempo que haciéndolo en mundo cloud ya está todo montado y simplemente cuando yo lo contrato, al día siguiente lo tengo disponible, con lo cual la capacidad y rapidez en despliegue es muy importante. En negocio. En negocio hay tres cosas claras. El primero es aumento mi time to market. Yo soy capaz de cambiar, cuando cambia mi de negocio, que la parte de TI cambie a la velocidad que cambia mi negocio. Porque si yo tengo un cambio en mi negocio y necesito acoplar, quitar, poner sistemas y dar soluciones de workplace como estamos hablando hoy, ¿de acuerdo? En el mundo cloud es muchísimo más rápido. Fusiones y adquisiciones completamente instantáneas. Hoy dejo una oficina, mañana adquiero otra en un cliente con cadenas hoteleras, hoy cierro un hotel, mañana abro otro en otro lado, y esas fusiones y adquisiciones en el mundo cloud son tremendamente rápidas. Desinversiones rápidas y seguras. No hay obsolescencia en el data center. La convivencia del esquema tradicional, puedo mantener cosas en mi data center con el mundo cloud e ir migrando de un sitio a otro en un momento determinado. Y lo más importante, y empezaba con ello, y me parece de lo más importante, cualquier compañía puede entrar, y más aún las pymes, donde el acceso es rápido, es seguro y además hoy en día tremendamente asequible. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Parece que no. Se nota que ya es el quinto día. Bueno, pues nada, muchas gracias por asistir. Simplemente deciros que las presentaciones van a quedar en los diferentes stands de nuestros partners estratégicos y también en nuestros blogs, ¿vale? Para que los podáis consultar o compartir con algún compañero de vuestras empresas. También llegará un correo resumen con acceso a todas las presentaciones. Y sin más, bueno, muchas gracias. Gracias por asistir a esta semana en donde los principales players a nivel mundial pues, nos han contado pues, en dónde están innovando, cuáles son las tendencias y, bueno, cómo resolver un poco los retos que nos van a ir viniendo en los siguientes meses. Sin más, oye, pues muchas gracias y nos despedimos. Muchas Vale, gracias a todos. un saludo.